Con todo esto, mercados que caen, el DAX que cae a esta hora ese 2%, los futuros de Wall Street extienden las caídas. Javier Echeverría, analista independiente, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, la mirada puesta, venimos de ese jueves negro, de la peor sesión, ni más ni menos que desde marzo del coronavirus de 2020, y no parece que la situación, que las calmas se apacigüen. ¿Cómo ves la fotografía del mercado? Pues Eva, llevamos 3 semanas hablando de trampas de mercado, trumpazos, de lo que iba a hacer, de cómo estaba recuperando ligeramente las bolsas después de pequeñas correcciones para dar confianza a los consumidores, a los pequeños inversores, a las casas realmente menos poderosas, para que pudieran volver a entrar en mercados de precios más bajos y meter un sesgo importantísimo. ¿Qué haría Trump si fuese muy listo, muy listo? Que tonto no es. Puede estar loco, según algunos, pero desde luego lo que no es tonto. Y evidentemente los aranceles y este plantel, esta declaración de guerra arancelaria contra el mundo entero, para mí es más un show. Él está montando un show fantástico. No creo que sea tan poco inteligente como para asumir esto durante años, durante su mandato. Lo que creo es que está utilizando todo este impacto para conseguir dos cosas. La primera ya la ha conseguido, que es esa trampa de mercado, ese posicionamiento donde vemos como efectivamente, tanto lo podemos ver en el DAX, por ejemplo, con esa recuperación en la zona de 22.288, llegaba de nuevo hasta máximos, hasta caer fuertemente. Si nos vamos a ver al S&P, lo comentábamos justamente en esta zona, desde este punto concreto de los 5.590, 5.600, veremos un crecimiento de entre el 5 y el 7%, justamente un 6%. Aquí se fue y de repente caída hasta la zona, oh casualidad, de 5.400. Parece tirado con escuadra y cartabón. Y es que al final la historia, el storytelling que dicen los americanos es lo de menos. Necesitamos que los mercados se muevan y tienen fases. Lleva una fase extraordinariamente alta de subidas, como podemos ver si ponemos a largo plazo, fijaos, desde el 2022 que no paraba de caer, que dejó de caer, perdón, hasta este momento se ha mantenido totalmente alcista y hacía falta recuperar. A eso le sumamos el siguiente problema de Estados Unidos. Una deuda galopante, no me canso de decirlo, 850.000 millones en defensa y 870.000 millones en intereses de la deuda que tiene que pagar Estados Unidos, que asciende ya casi a 36,3 trillones. 36,3 trillones. Eso es absolutamente inasumible y es motivo de quiebra para cualquier país, independientemente de que seas tan grande como Estados Unidos. ¿Qué creo que está pasando? Básicamente me imagino que Trump ha dicho, bueno, yo arranco con esto un mes o dos, tiro las bolsas abajo, tiro el dólar abajo, fijaos el Dixie cómo está, esa bolsa de 6 divisas distintas contra el dólar, fijaos qué caída tan tremenda. Se nos ha ido prácticamente a la zona de soporte, que todavía seguramente veremos alguna corrección más para que toque aquí, incluso que la supere. De momento vamos a contenerlo aquí, porque pasan muchas cosas todavía. Después de esta bomba tiene que evolucionar en distintos mercados, como es el mercado del crudo, que si quieres ahora hablaremos de él. Pero lo más importante y lo que tenemos que entender es que Trump está buscando herramientas para conseguir lo que él necesita. Necesita un dólar más barato para mejorar sus exportaciones, para que sus exportaciones sean mejores, y necesita que el dólar baje también para que, lógicamente, pueda pagar menos por esos intereses, sean menos caros esos intereses, porque el dólar vale menos dinero. Si pensamos en eso, además, ¿qué otra parte sale tremendamente beneficiada? Pues, lógicamente, aparte de todas las exportaciones, tiene un mercado mucho más bajo, donde permite entrar en precios mucho más interesantes. El mercado, cuando baja, ¿a quién beneficia? Pues básicamente a los que están en liquidez, a los que tienen capacidad de entrar en un mercado más bajo y poder aprovechar esa subida. Mientras tanto, pues los muchos amiguitos que tendrá Trump y el resto de acólitos que sabían perfectamente la jugada, habrán sacado pingües beneficios de a todos aquellos que estén, a ver si te saco el mapa, de todos estos pobrecitos míos que estaban intentando sobrevivir en el Russell 2000, y fíjate cómo está el patio. Esto es una sangría brutal que ha ido a bolsillos de algunas personas.
Y esas algunas personas, entidades, llámalo como quieras, sabían que esto iba a suceder. Yo iba a decir lo pronosticaba, pero estaría muy mal dicho. Yo lo comentaba hace 3 semanas y llevo 3 semanas diciéndole, hay una trampa de mercado, se está cociendo una trampa de mercado, hay una falsa seguridad, van a tirar el mercado abajo. El motivo nos da lo mismo, van a buscar el que sea, pero el mercado lo tienen que tirar abajo. Y aquí tienes la prueba. Todo el Russell, por no pasar a hablar directamente del resto de antes, te he puesto el Russell porque se ve de manera mucho más clara, pero si nos vamos igualmente al SP500 o al Nasdaq, o vamos al Nasdaq, por ejemplo, mira el color, es que te da lo mismo, tienes 4, mira ahí que te han aguantado un poquito mejor, pero muchísima caída. Apple un 9,25, Nvidia un 7 y pico, ASML 6 y pico, en fin, es una auténtica sangría premeditada, que esto es lo importante, esto es lo que hay que entender. Si Trump consigue que todo el mundo entre en pánico, tiene en la mano las mejores cartas del mundo para negociar los acuerdos internacionales que quiera. Si es lo suficientemente hábil, conseguirá en 2 meses haber quitado, fijaos lo que estoy diciendo, tomad nota, en 2 meses habrá quitado la mayor parte de los aranceles o los habrá reducido el mínimo. ¿Por qué? Porque es su carta de negociación. Esto sería absolutamente una jugada maestra por parte de Trump. No creo que tenga un juicio tan nublado como para pensar de verdad que está ayudando a Estados Unidos cuando efectivamente todos sabemos que las guerras arancelarias lo que traen son unas recesiones extremadamente profundas que son muy perjudiciales. Este señor, como vuelvo a decir, no es tonto, no es que tenga que venir Echeverría a decir, oiga Trump, ¿sabe usted que históricamente cada vez que se ha hecho una guerra arancelaria en el 29, en el 2002, todo esto ha traído grandes recesiones? A él no le hace falta, ya tiene un equipo de asesores increíbles, por tanto, él sabe perfectamente que esto es así. Creo o quiero creer que probablemente lo va a utilizar solamente como herramienta para negociar con el resto del mundo. Lo que quiere es posicionar a Estados Unidos en la mejor posición posible. Se quiere quedar con Groenlandia, se quiere quedar con Gaza y hacer la Riviera Gazatí, se quiere quedar, quiere colonizar partes del mundo estratégicas para poner a Estados Unidos en una posición mejor. Bueno, esto es otra manera más de poner a Estados Unidos en una mejor posición. Pero no creo que él tenga la intención de dejar los aranceles durante todo su mandato, ni muchísimo menos. Decías esa sangría premeditada y apuntabas, ¿no?, como esa recesión, ¿no?, ese escenario de recesión no debe ser ese objetivo final, ¿no? Estabas diciendo precisamente, pero estamos viendo un sector bancario que hoy se desangra más allá de la bolsa. Hoy el protagonismo está cuando además grandes casas de análisis, JP Morgan ya está expandiendo el riesgo de recesión en la economía global, donde por supuesto lo de la recuperación de las acciones del SP500 ven también algunas casas menos potencial, y vemos un petróleo que hasta ahora se está desplomando a casi un 4%, el West Texas, el Brent un 3,5%. Es verdad que la OPEP iba a meter más en el mercado, pero claro, el petróleo va muy ligado, aparte del movimiento del dólar, a lo que es ese consumo del oro negro. Si se desploma ese petróleo, no creo que sea por tanto eólico. Claro, es que impacta directamente en las cadenas de suministro. Si tú me haces que las exportaciones a Estados Unidos se encarezcan en la barbaridad que hemos conocido, pues lógicamente habrá mucha gente que no exporte. Y si no exporta, no necesita crudo. Y si no necesita crudo, la demanda de tal producto baja. Y cuando baja la demanda del producto, pues lógicamente el precio hace lo mismo. Independientemente, como muy bien has dicho, de que la OPEP haya prometido incrementar el volumen global de barriles. Pero fíjate, o sea, es que ha sido inmediato. O sea, la caída es espectacular. Y además, fíjate que enclava justamente con esa trampa de mercado. Subimos hasta zonas de soporte-resistencia. En el West Texas se ve clarísimo, pero es que si nos vamos al Brent, vamos a tener una imagen muy similar. Nos vamos rompiendo este escenario donde, como ves, justamente hay una zona de soporte. Dentro de la zona de soporte hacemos lo mismo. Rompemos, voy a quitar esto que molesta y no lo podéis ver bien, rompemos de nuevo esta zona de soporte y esta zona de soporte, ambas dos, que te la marco aquí también para que la veas.
pues hemos hecho la misma figura, llegamos a resistencia y caída. Y en el Murban, fíjate que hacemos una caída muy similar. Pero la caída del Murban está contenida en 2 sesiones. No así sucede en el West Texas, que vemos efectivamente una compresión inicial donde se para durante 2 sesiones previas y luego cae. En el Murban es directo. Está subiendo y de repente se cae. ¿Por qué se cae? Pues porque en definitiva estos son todos los acuerdos de Oriente y de Oriente Próximo y de Asia de crudo para exportar al resto del mundo. Aquí directamente le ha afectado nada hasta llegar, es decir, el aumento de barriles de la OPEP, nada, no les interesa. Lo que les ha interesado es justamente lo que estamos hablando, ese descenso de transportes de mercancías a Estados Unidos. Esos grandes barcos que tienen que moverse con grandes contenedores de un lado a otro y que son travesías inmensas. Si esas travesías disminuyen, realmente la demanda de crudo es muy, muy inferior y, por tanto, pues lógicamente el precio cae. En este escenario, viendo esas materias primas, también hablando de esa trampa, la que decías, ¿no? Trump ha conseguido esa trampa en el mercado, el dólar. Hemos visto precisamente cómo ha sido claro, impactado por ese anuncio arancelario, por esos temores en torno a la economía americana, mientras ha conseguido, por otra parte, que ese tresoría a 10 años perdiera ese 4%. Viendo esas divisas, Javier, ¿qué interpretas ahora mismo, precisamente, viendo a ese índice dólar? Bueno, pues en el DIX y en el índice del dólar vemos justamente esa caída clarísima. Para mí le queda dilatación, se tiene que ir hasta esta zona de los 100 aproximadamente y de momento hay un recorte, hay una tirada un poco de freno de manos, quizá prematura. Yo creo que esto está un poco sujetándose con las distintas divisas con las que se cruza, básicamente porque ha impactado de más en el resto de divisas. Es decir, no solamente ha conseguido debilitar el dólar, sino que el pánico y la incertidumbre se ha traspasado, se ha transmitido el resto de divisas y, por tanto, no hay tanta diferencia como cabía esperar entre la depreciación del dólar y el resto de divisas que también se han visto afectadas. Por eso la caída del índice global del dólar no es tan pronunciada, pero probablemente veremos alguna pequeña zona de acumulación para luego volver a caer, cuanto menos hasta la zona de los 100 en el DIX. Vamos, yo lo tengo bastante claro y veremos claramente cómo el euro supera el 1,10 y probablemente se enclave en el 1,12. Vamos a ver el gráfico de euro-dólar y veremos justamente, fíjate que ha tocado el sitio concretamente, fíjate, 1,1143. 1,1143. ¿Qué supondría llegar a 1,12? Pues llegar a estos máximos que os marco aquí en pantalla, estos máximos anteriores del 17 de julio del 23, nada lejos, y lo normal es que dilate hasta esa zona teniendo en cuenta el movimiento que hay. Y justamente, si te fijas, además va en la franja de Fibonacci, donde después de ese movimiento de largo plazo para digamos, vigilar niveles, ha ido cumpliendo perfectamente todos los niveles de Fibonacci. Antes de terminar este viernes negro, porque venimos del jueves negro, pero para qué engañarnos, ya estamos en otro viernes negro, ya lo está poniendo Marta Retamal sobre inscripciones en pantalla, Javier. Vemos, sin lugar a dudas, cómo los magníficos, porque ayer perdía, ¿no?, más de 2 billones ese mercado americano, 1 billón, las magníficas, pero quien más recibía el golpe era la más expuesta, lo decías, ¿no?, a esos viajes, a ese transporte, esa producción fuera de casa. Algo que no le gusta a Trump es Apple, perdía un 9% y hasta ahora extiende las caídas, todavía retrocediendo un 0,92%, y sobre todo cuando además las casas de análisis van midiendo el impacto de cuánto puede acarrearle ese 54% de aranceles, incluso en ese margen, ¿no?, en el margen que podría incluso alcanzar el 9%. Con todo lo subido, como decías, que lo habíamos estado comentando, ¿no?, lo que podría prepararse, ¿cómo ves ahora mismo el juego a partir de ahora en el gigante del iPhone y en el resto de los magníficos? Pues mira, aquí tenemos justamente un listado de las tecnológicas en pantalla. Para aquellos que lo podáis ver, está un poco chiquitito, pero si os fijáis,
todo está en rojo. Tenemos justamente a Broadcom, que lo tenemos en un 10,51, es la que se lleva el peor castigo de lejos de las grandes en cuanto a tecnológicas, pero igual Meta pierde un 8,96, Amazon 8,98, Pinduoduo lo tenemos perdiendo un 4,54. Esta me interesa que la comentemos, que no es una tecnológica, pero ¿os acordáis lo que pasó con US Steel, que había tenido una caída importante? Habíamos hablado justamente de qué es lo que iba a pasar, que Trump iba a ayudar a toda esa compra que intentaban hacer por parte de Japón y demás. Dijimos, bueno, habrá probablemente una inyección, Trump va a ayudar en este sentido. Pues fíjate, ayudó, efectivamente, llegó y superó las previsiones que habíamos marcado, de ese 43%, de hecho se ha ido exactamente hasta 44,99 cuando habíamos previsto que se quedara en 42,67. Bien, pues una vez que hemos entrado ahora se cae un 8,14. Por eso la tengo aquí, para no despistarme y saber exactamente qué es lo que está haciendo US Steel. Pues efectivamente también ha sido afectada por justamente Trump, esa manera de proteccionismo que tenía. Cisco lo tenemos en un 7,30. Si vemos Adobe también en una caída brutal de 4,80. En definitiva, para no hacerlo largo, ¿qué pasa con las tecnológicas? Ahora ya no valen, no funcionan. No, señores, lo que hay es miedo. Las tecnológicas son extremadamente volátiles y, por tanto, ante el miedo y la volatilidad, lógicamente es de lo primero que cae. El Nasdaq está compuesto por tecnológicas y por eso hemos visto como ayer ha sido el índice americano con mayor castigo, un 5,41. ¿Vamos a poder volver a entrar? Sí, pero no tengan prisa. No tengan prisa, esperen a zonas de soporte y resistencia interesantes. Cuando hablamos de zonas de soporte y resistencia interesantes y nos vamos a ver los niveles que tenemos marcados, tenemos 18.521. Hombre, qué barbaridad, Javier, ¿cómo va a llegar hasta ahí? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, después de la famosa trampita de mercado. Ahí lo tenemos. 5,97, dijimos, entre un 5 y un 7. Ahí está, un 6. ¿Vale? Ya ha caído hasta la zona de los 18.521. ¿Caerá hasta la de 17.087? Dependerá de cómo gestione Trump durante estos 2 meses, que yo creo que va a ser más o menos ese periodo. Durante 2 meses va a intentar jugar sus cartas de la mejor manera posible. Si no lo hace bien, por supuesto que veremos el Nasdaq en 17.081, por supuesto, sin duda alguna. Si por el contrario lo hace correctamente, veremos una zona intermedia, aproximadamente los 17.890, 17.900, y a partir de ahí veremos una recuperación con una entrada de capital absolutamente salvaje, porque hay muchísimo valor en compañías que son muy potentes, que han perdido muchísima cuota de mercado y que están baratas, por fin están baratas. Por tanto, todas aquellas casas de gestión que tengan liquidez van a entrar como un elefante en una cacharrería, por supuesto. Pues Javier Echeverry, ha sido un verdadero placer, gracias, feliz jornada. Bueno, apretarse el cinturón, que es un viernes negro, pero luego llegará el fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias a todos. Pues sin lugar a dudas es un viernes negro que llega a los mercados.